Hola doctores, buen día. Vamos a abordar un tema muy importante. Bienvenidos a la clase de farmacología aplicada. Si se recuerdan, ¿verdad? Soy el doctor Jorge Alberto Hernández, soy internista y pues vamos a tratar de hacer la clase un poco rápida y dar solamente los detalles clínicos importantes, ¿verdad? Que nos van a ayudar en nuestra práctica futura, ¿verdad? En el caso de ustedes. Ahora, necesito que me pongan un ratito de atención. Vamos a hablar acerca de reacciones adversas a fármacos o medicamentos. Y pues como verán, ¿verdad? Es un tema muy importante que hay que tener en cuenta en todo momento, desde el inicio de la carrera hasta que dejemos de ejercerla, ¿no? Decir que es un tema muy importante, ¿verdad? Puesto que se hablaba de reacciones a fármacos desde incluso miles de años atrás. Eh, se habla pues de que incluso allí en la literatura menciona que desde el 2200, año 1200 antes de Cristo, dan una introducción ahí muy bonita acerca de que hasta Homero lo menciona en su obra, ¿verdad? De la Odisea, acerca de algunas alteraciones que habían debido a fármacos. Y pues así fue como tal que se construyó la FDA, ¿verdad? Ya por 1930 y algo. Tema muy importante, ¿verdad? Como les repito, y aquí están los objetivos, ¿no? Hay que mencionar los conceptos generales de las reacciones adversas. Vamos a clasificar estas reacciones, así como reconocer los mecanismos de producción de ellas, ¿verdad? Mencionando los requisitos para calificar o clasificar una reacción como alérgica, que ya vamos a ver que no es lo mismo, relacionar los factores asociados a la aparición de reacciones adversas, ¿verdad? Y describir la toxicidad también producida por fármacos, ya en sistemas específicos como lo es el riñón y el hígado, ¿verdad? Ahora bien, hablemos de la definición. Cuando hablamos de reacción adversa, decimos que es cualquier respuesta nociva, y aquí viene algo importante, ¿verdad? No intencionada a un medicamento, e incluye cualquier reacción derivada, ¿verdad? Del uso al margen de los términos de la autorización de la comercialización, abuso y errores de medicación. O sea, un tema bastante amplio. Así se sabe, pues, que se consideran algunos como sinónimos, pero es importante recalcar que no lo son. Cuando hablamos de reacción adversa, es muy diferente a hablar de error de medicación, por ejemplo, un efecto secundario, un efecto colateral, aunque parezcan cosas similares. Bueno, aunque parezcan lo mismo, realmente son similares, pero no son iguales. Reacción alérgica, idiosincrática o idiosincrásica, ¿verdad? Acontecimiento adverso y toxicidad e intolerancia. Estos son, bueno, son definiciones muy importantes que la literatura nos menciona y quizás acá mencionarles dos de las principales. Cuando hablamos de un efecto secundario, por ejemplo, es un efecto que se produce no por la acción farmacológica principal, sino como consecuencia del efecto buscado. El ejemplo clásico en este caso, por ejemplo, podría ser el caso de la hipopotasemia que se logra de forma no intencionada, ¿verdad? Al utilizar, por ejemplo, diuréticos, ¿verdad? El efecto que nosotros buscamos es la diuresis aumentada, pero como un efecto secundario podemos encontrar o obtener hipopotasemia, ¿no? Ahora, hablemos de un acontecimiento adverso. Dice que es cualquier incidente perjudicial para la salud de un paciente o individuo tratado con un medicamento, aunque no tenga necesariamente relación causal, o sea, de forma directa, ¿verdad?, con este tratamiento. Fíjense que acá es bien importante mencionar que para el estudio de una reacción adversa como tal, es bien importante una cuestión que debe demostrarse una reacción intencionada o una relación de causalidad, causa y efecto, ¿verdad? Para poder definir como una reacción adversa o un acontecimiento adverso. Eh, Dentro de esto mismo, quizás mencionar de una definición muy importante la reacción idiosincrásica o idiosincrática, que más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero, por ejemplo, en este caso hablamos de aquellos defectos genéticos o alteraciones genéticas en algunos pacientes que los hacen susceptibles de presentar alteraciones que en otros individuos sin estos cambios o modificaciones genéticas no se van a presentar. Entonces son cosas que realmente pueden ser poco previsibles, ¿verdad? Aunque en algunas ocasiones, si se sabe que hay algunas poblaciones en general con este tipo de alteraciones, pues sí ya se puede ser como un poquito más esperado, ¿no?
Importante mencionar que alrededor de 770,000 personas sufren algún tipo de daño, ¿verdad? O mueren como consecuencia de una reacción adversa por año, o sea, una cifra bastante alta, ¿verdad? Se menciona que en algunos lugares puede llegar a ser la cuarta o sexta causa de muerte a nivel hospitalario, ¿verdad? Y pues es bien variado dependiendo de cada estudio, pues puede ser desde el 1 al 26%, porque estos estudios son muy heterogéneos. Ahora, hablemos de algo bien importante, la clasificación. Una forma de clasificar las reacciones es según el mecanismo en que se produzcan, ¿verdad? Como les digo, es una forma muy difícil de determinar, puesto que algunas veces no documentamos las reacciones como tal, o no logramos identificar mediante el expediente clínico o mediante los informes la relación de causalidad que les había mencionado previamente. Una de las que suele aceptarse con mayor frecuencia es esta propuesta por estos dos señores, Bernard Rawlings y Thomson, en 1977, y en ella pues se incluyen dos tipos principales o dos grandes grupos. El tipo A, ¿verdad? Que viene de aumentado, y el tipo B de bizarro o algo pues completamente no esperado. Así bien, en el tipo A podemos decir que son reacciones debidas a un efecto exagerado del fármaco, pero por otra parte esperado, ¿verdad? De la acción farmacológica del medicamento que se administra en dosis terapéuticas. De este tipo se sabe principalmente de que son alteraciones que se van a tener muy importantes porque causan mucha morbilidad, pero poca mortalidad. Y muchas veces tienden a tener como consideraciones, por ejemplo, la dosis del medicamento, es decir, que puede ser porque el paciente, por X o Y razón, que ya vamos a ver más adelante, puede ser que en este paciente se necesiten dosis menores y pues, obviamente ajustando la dosis muchas veces se pueden evitar o prevenir una segunda aparición. Ahora bien, el tipo B, como dijimos, pues ya son alteraciones más bizarras, reacciones que no son esperables a partir del conocimiento que se tiene ya de su mecanismo de acción, ¿verdad? Del medicamento cuando se administra en la dosis habitual y en el paciente que eventualmente tendría que manejarlo de una forma normal. En este caso, pues se espera, por ejemplo, las reacciones que dan algunos medicamentos, ¿verdad? O fármacos, como los antibióticos, que es de las cosas como más comunes, ¿verdad? Que se puede obtener, o es de los ejemplos más clásicos en este tipo. Así también, posteriormente, vinieron estos señores, Smith y Aronson, en el 84 y dijeron, bueno, sí, estos dos grupos son importantes, pero creo que hay otro tipo de reacciones que no se han tomado en cuenta. Y ellos hablaban de un tipo C, ¿verdad? O sea, con un uso continuado, por ejemplo, que tiende a ser un efecto más crónico, y el tipo D, o retardado, ¿verdad? Ahí está la palabra en inglés, ¿verdad? Que asociado generalmente, como les decía, en el primero, a una reacción por un tratamiento prolongado, y en el tipo D, una reacción diferida, es decir, retardada, como les decía. Por ejemplo, en este se incluye la carcinogénesis y la teratogénesis, que obviamente no se va a ver de forma inmediata, sino que ya muy posterior en el tiempo. Y por último tenemos también la tipo E, que por último fue añadida, ¿verdad? Que es end use, es decir, el uso final, ¿verdad? O uso descontinuado. En este caso, se habla sobre todo cuando se producen al cesar un tratamiento, ya sea por X o Y razón, porque el médico lo suspenda, porque el paciente lo suspenda porque se quedó desabastecido del fármaco, porque precisamente ya no se lo quiso tomar. Y en este caso surge lo que se conoce como efecto de rebote. Es decir, por ejemplo, el síntoma por el que se había iniciado el tratamiento, al suspender esto, pues aparece de forma más acentuada. El típico caso acá podría ser el uso de benzodiazepinas, que se inicia con él por insomnio, y posteriormente al suspenderlo, el insomnio se exacerba, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo clásico o típico de esto. Ahora, hablemos de los mecanismos de producción de estas reacciones. Y aquí la clasificación que nos menciona la bibliografía, por cierto, la bibliografía es la más reciente, la 2018, de la Fármaco Velázquez, ¿verdad? Es su edición número 19, que pues está en línea para poder descargarla y hacer uso de ella. Así pues, en la clasificación vamos a ver que están como las causas, ¿no? A las atribuidas a esto, ¿verdad? En base a los tipos que ya habíamos mencionado. En el tipo A, ¿verdad? Que como dijimos es un efecto aumentado, puede deberse a fármacos directamente, a causas directamente del fármaco, perdón,
como la calidad del medicamento, así como los excipientes en los que vienen, y pues de ello también depende la velocidad de la liberación. Así, por ejemplo, podemos mencionar que el uso de algunos AINES a nivel intestinal o específicamente a nivel gástrico pueden ocasionar una lesión en la mucosa debido a su liberación rápida y eso ocasionar sangrado, que es una de las causas típicas, ¿no?, de sangrado del tubo digestivo. Así, podemos encontrar causas farmacocinéticas y farmacodinámicas, entre las cuales podemos mencionar alteraciones en la absorción, distribución y la eliminación, debido a enfermedades que presente pues, la persona que lo va a utilizar, ¿verdad?, en los cuales alguno de estos mecanismos está alterado. Las farmacodinámicas, por ejemplo, se cree que hay para algunos fármacos en particular, algunas regiones o poblaciones específicas pueden tener deficiencia de algunos receptores y esto hacerlo pues que la susceptibilidad al fármaco puede cambiar o incluso no lograr el efecto deseado. Así tenemos mecanismos homeostásicos y algunas enfermedades que nos pueden alterar en sí la función normal del fármaco. Ahora, en el tipo B, que ya habíamos mencionado que ya son cuestiones aberrantes, podemos tener siempre causas dependientes del fármaco, algunas ocasiones no, como lo vimos anteriormente. Siempre la farmacocinética y la farmacodinámica está involucrada y aquí también ya se cree que son alteraciones idiosincrásicas, ¿verdad? Como les había mencionado, causas genéticas como tal. Mecanismos inmunológicos, que es bien importante porque vamos a hacer punto y aparte con respecto a esto para poderlas abordar un poquito más. Y en esto pues hablamos de las reacciones de hipersensibilidad, que no sé si en su momento lo habrán abordado en otra clase. Ahí se mencionan también las otras clases que ya habíamos dicho, como la tipo C, la tipo D y pues la del efecto de rebote. Así podemos decir que hay criterios o requisitos, ¿no?, teóricos para poder calificar una reacción como alérgica, que habíamos dicho que sería pues catalogada en el tipo B, como pueden ver en la tabla, ¿verdad? Esta es esa que está ahí por la flecha. Y en este caso dice de que tiene que cumplir varios requisitos o criterios. La reacción alérgica inicial dice que suele aparecer con el retraso tras la primera exposición, es decir, que la primera vez que se puede utilizar puede ser que no se presente de forma inmediata, ¿verdad? Sino que posteriormente va a ser un proceso más acelerado. ¿Cómo? Si el estado alérgico se ha establecido, la reacción adversa puede producirse al cabo de 1 minuto tras la administración del fármaco. Esto es bien importante mencionarlo porque va a depender sobre todo de la vía de administración. Por decirles un ejemplo, una persona puede consumir un cierto medicamento y no ser alérgico, pero en determinado momento puede desarrollar la alergia y en ese caso la reacción puede ser un poquito más tardada, pero cuando este paciente ya está pues ya tiene memoria para este fármaco, la posterior administración va a dar una reacción súper rápida, ¿verdad? Y va a depender del tiempo, por ejemplo, de la vía de administración. Si es por vía intravenosa, pues se habla de minutos. Si es por vía oral, pues va a depender si el estómago está lleno o no, por ejemplo, pero ya hablamos de un par de minutos más hasta prácticamente horas. Sin embargo, no tienen un efecto, digamos, que se vaya a presentar tan tardado tampoco. En caso de una nueva administración, pues la reacción puede ser incluso mayor, no solamente más rápida. Y por lo general, pues son diferentes a las acciones normales o esperadas del fármaco. La reacción adversa alérgica debería ser parecida a una reacción alérgica por otra causa, por ejemplo, eosinofilia, una urticaria, etc. Y el fármaco debería actuar como un apteno, que eso se los dejo de tareas, que busquen qué es un apteno, y eso pues tiene que ver en esto mismo de la inmunidad, ¿no? En la formación de complejos macromoleculares que pueden provocar esta reacción en sí. Así podemos decir que los tipos de reacción alérgica, como vimos en la otra diapositiva, se catalogan como tipo 1 o anafiláctica, tipo 2, tipo 3, que ya en este caso es por inmunocomplejos, tipo 4, que ya es ya una reacción más crónica, ¿verdad?, mediada por células. Y pues si se fijan al inicio, vamos a tener que siempre está el antígeno, obviamente en este caso puede ser el fármaco. Hay una interacción entre el antígeno y células, ¿verdad?, como los mastocitos, así como inmunoglobulinas como la inmunoglobulina E. Cuando se da esta interacción, va a haber liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, las ciminas, las prostaglandinas, que van a ocasionar a nivel vascular
pues vasodilatación, puede haber exudado, ¿verdad? Edema, broncoconstricción, y de ahí vienen sus manifestaciones fisiológicas, ¿no? Vamos a tener en este caso fisiopatológicas como tal, anafilaxia, edema, ¿verdad? Neurótico, y pues puede manifestarse incluso como una reacción asmática. Las de tipo 2, pues siempre se da la unión de un antígeno a una superficie, en este caso de células específicas como el leucocito, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, o específicamente en el endotelio, y así hacer una reacción por inmunocomplejos como la IgG o IgM con el antígeno sobre la superficie celular que va a ocasionar la activación del complemento. Así podemos tener, pues, si este se une directamente a los glóbulos rojos, pues vamos a tener hemólisis y con la consiguiente anemia. Si se une a los glóbulos blancos, pues podemos tener agranulocitosis. Si se une a las plaquetas, pues trombocitopenia. Y si se une al endotelio, pues podemos tener reacciones típicas de vasculitis. Con respecto a las reacciones de tipo 3, vamos a tener que se da formación de complejos antígeno-anticuerpo, que esa es la característica principal, que van a circular y se depositan sobre las membranas basales y de las paredes de los vasos. Eso da liberación de enzimas lisosomales con una reacción, pues obviamente tóxica, destrucción tisular, y va a parar pues, generalmente en glomerulonefritis, y pues una de las enfermedades típicas o clásicas es la enfermedad del suero, que se manifiesta con urticaria, fiebre, ¿verdad? La glomerulonefritis asociada, etc. Por último, y no menos importante, la reacción de tipo 4, en la cual ya hay una sensibilización celular, específicamente de linfocitos, liberación de linfocinas, interferones, siempre sustancias inflamatorias, ¿no? Que van a ocasionar destrucción de células específicas, y pues en este caso se van a manifestar como dermatitis por contacto, hepatotoxicidad, dependiendo de las células que sean afectadas, ¿no? Así pues, hay medicamentos implicados con mucha frecuencia en estas reacciones según el mecanismo que empleen, ¿verdad? Y aquí vamos a tener en el tipo 1, que dijimos anafilácticas, ¿verdad? Podemos tener los beta-lactámicos, quinolonas, bloqueantes neuromusculares, algunos medicamentos quimioterapéuticos como el carboplatino, oxaliplatino, y algunos anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Por ejemplo, el rituximab. De tipo 2, ya habíamos mencionado pues, que puede dar anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia o granulocitosis, dependiendo de la célula a la que se une. Y si se fijan aquí, bueno, en la tipo 3 tenemos la enfermedad del suero que habíamos mencionado, vasculitis como tal y reacción de Artus. Ahora, que importante acá ver que esta reacción pues se da sobre todo con las vacunas de tétano, difteria y hepatitis B, muy importante tomar en cuenta. Por último, las reacciones de tipo 4, ¿verdad? O síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, que son ya reacciones muy severas, ¿verdad? Porque precisamente estas células o linfocitos T, pues, tienen una estrecha relación con las células de la piel, por tanto se manifiestan de esta forma. Síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos, ahí están algunos de los ejemplos, como la carbamazepina, fenitoína, incluso medicamentos que no parecerían pues tóxicos como el alopurinol, ¿verdad? Y importante, si se fijan en este caso, hay uno de los fármacos que aparece muy frecuentemente, y es el caso de la cefalosporina, que si la observan puede darse ya sea reacciones de tipo 2, reacciones de tipo 3, como ven acá la cefalosporina, y acá nuevamente la menciona, hasta en el tipo 4, que ya son reacciones un poco más crónicas, pero más severas. Ahora, siempre vamos a tener fármacos asociados a estas aparición, ¿verdad?, de estas reacciones, y que en algunas ocasiones, por ejemplo, no va a ser lo mismo en una persona anciana o, por ejemplo, en un niño, en los cuales siempre en los extremos de la vida vamos a tener que tener mucho cuidado. Así tenemos que hay cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos dependiendo de la edad, por la distribución que hay de grasa, pues la distribución también a nivel de agua en el cuerpo que va a cambiar. Y pues en el caso de los niños, por ejemplo, tienen una capacidad mucho menor para metabolizar fármacos u otras sustancias, ¿no? Asimismo, el género juega un rol muy importante, puesto que las mujeres generalmente tienden a tener un menor tamaño, menor masa muscular, mayor distribución de grasa, como habíamos mencionado, cambios de volúmenes de la distribución, que también ya los hemos mencionado,
Y pues el número de medicamentos que ingieren también pueden hacer más fácil una interacción y una reacción secundaria o adversa que no se esperaba, ¿verdad? Factores que también podemos mencionar como algunas enfermedades específicas del hígado, del riñón, que van a alterar su metabolismo o eliminación, y pues las concentraciones plasmáticas evidentemente van a ser alteradas, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, de algunos fármacos, llamemos que en este ejemplo un antibiótico como la vancomicina, que la dosis habitual, por decirles algo, puede ser de 1 gramo cada 12 horas en un paciente con una función renal conservada. Pero si este paciente ya tiene una falla renal estadio 5, es decir, que ya este paciente necesite terapia dialítica, por ejemplo, la medicación puede ser de 1 gramo cada 4 o 5 días. Entonces, como pueden ver, con un solo cambio en una enfermedad como tal, puede darnos una alteración específica en el medicamento que si no se corrige nos va a dar ya también más fácil una reacción adversa. Va a depender también de enfermedades a nivel del gastrointestinales, ¿verdad? Que pueden alterarnos la absorción y la eliminación. Un paciente que ha sido operado, ¿verdad? Previamente por X o Y razón. Por ejemplo, una cirugía bariátrica en la cual le quitan pues una porción del estómago, una enfermedad, digamos, por una lesión de una herida por proyectil de arma de fuego, por ejemplo, en la cual tienen que cortar, o en una hernia, que tengan que cortar una fracción del intestino, pues, y eso nos haga un síndrome de intestino corto, etcétera. Muchas de las causas que pueden mencionarse. La terapia farmacológica múltiple, ¿verdad? La polifarmacia, que obviamente es más frecuente en los pacientes de mayor edad o que ya tengan comorbilidades asociadas, e incrementan el riesgo muchísimo. Si se fijan ahí, hasta más del 58% con 5 medicamentos que estos ingieran. Y pues una cascada de prescripciones o, como les había mencionado anteriormente, polifarmacia. Así pues, podemos hablar de la toxicidad por fármacos a nivel hepático y renal, que hoy por hoy en esta nueva bibliografía ya lo separa en capítulos diferentes. Vamos a tener que son 2 capítulos, ¿verdad? En el caso, pues la primera era el 70, ahora es capítulo 71, y en las ediciones previas, pues prácticamente era un solo capítulo. ¿Por qué lo han separado? Porque son cosas muy importantes a tomar en cuenta y son cosas bastante extensas. Como saben, el hígado es un órgano clave para la biotransformación de todas las sustancias liposolubles. Es decir, ¿verdad? Que son solubles en grasa, es decir, completamente diferente a las hidrosolubles. La distribución pues tiene una notable repercusión en la respuesta farmacológica, por ende, ¿verdad? Se estima que más o menos los fármacos van a ser responsables desde un 4 hasta un 10% de los casos de un cuadro de ictericia, que representan ingresos de aproximadamente un 10% en el caso de la hepatitis en el hospital, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Porque algunas lesiones farmacológicas a nivel hepático son o se comportan de una manera parecida a otro tipo de problemas que nos van a dar hepatotoxicidad, por ejemplo, una infección viral, que nos puede dar una hepatitis, o puede ser una hepatitis farmacológica. Entonces, diferenciar esto es algo bastante complicado, pero ahí interviene mucho la clínica y pues los exámenes a indicar, ¿no? Eh, pues tiene mucha trascendencia, como dice la diapositiva, ¿verdad? Una proporción no despreciable de las reacciones son graves e incluso muchas pueden ser fatales, con una mortalidad pues arriba del 5%, que es algo muy considerable. Se encarecen los costos, ¿verdad?, de la asistencia médica, ya que la capacidad de simular cualquier enfermedad hepática determina la realización de pruebas que muchas veces no son necesarias. Ahora, también la aparición de una hepatotoxicidad también distorsiona pues, la relación médico-paciente, como bien lo menciona la literatura. El mecanismo exacto de una lesión hepática de origen tóxico impredecible es desconocido. Y pues aquí interviene lo que había mencionado al inicio de la charla, que es la reacción idiosincrásica, es decir, que ya pueden haber factores genéticos predisponentes en una persona que pueden hacer más fácil un tipo de esta reacción, ¿no? Aquí se muestra el mecanismo, esta imagen está muy bonita, si se fijan en la parte de abajo va mencionando los umbrales, ¿verdad? El umbral de exposición, en este caso ya menciona de la predisposición genética, una reacción idiosincrásica, como vieron, y por la interacción de otros factores del huésped, factores genéticos, que a la larga van a ocasionar una adaptación, tolerancia inmunitaria, un daño hepático leve o incluso uno grave y falla hepática fulminante.
Tenemos el fármaco con su dosis, ¿verdad? Que va a depender de la liposolubilidad, como habíamos mencionado, el metabolismo a nivel hepático, que va a depender de muchas enzimas, ¿verdad? Como las del citocromo P, que van a ocasionar detoxificación y pues en general la de excreción por transportadores. Ahora, si hay una predisposición genética, como vemos en este caso, la flecha nos lleva a una activación del sistema inmunitario adaptativo, en la cual se da una amplificación de las señales, una retroalimentación del daño y va a ocasionar receptores de muerte celular, como el factor de necrosis tumoral alfa, una respuesta inmunitaria innata, se activa la apoptosis, respuesta al estrés, que va a ocasionar un círculo vicioso hasta llegar a cualquiera de estos que habíamos mencionado como daños involucrados. Ahora bien, en estos factores de riesgo también podemos decir que esta lesión hepática iniciada por sustancias, pues tienen que ver factores como las propiedades del fármaco mismo, la dosis, ¿verdad? El uso crónico, el peso molecular de este, factores del huésped como la edad, el sexo que habíamos mencionado, los estilos de vida, enfermedades ya subyacentes, la comedicación, farmacogenéticos, ¿verdad? Que ya son alteraciones, polimorfismos y cosas por el estilo, los factores metabólicos, ¿verdad? Como algunos que tengan alguna enfermedad como tal, que predisponga a tener una alteración en los transportadores, que se altere el aclaramiento farmacológico, ya sea por inducción de enzimas, ¿verdad? Como el caso del alcoholismo, por ejemplo, factores inmunitarios que pueden ya tener, digamos, una coinfección vírica, que pues van a ocasionar un aumento del estrés mitocondrial y factores reactivos que van a dañar como si, en sí el hepatocito. Ahora, un ejemplo clásico es la hepatotoxicidad por paracetamol. Ahora, en este caso, si se fijan acá, está el paracetamol. Una vez ingresa al cuerpo, generalmente sufre una conjugación que puede ser de dos tipos. La mayoría como glucurono conjugación y una pequeña parte, pues, o hasta la mitad prácticamente como sulfo conjugación. Ahora, estos pueden ser factores que pueden ser bloqueados o alterados, por ejemplo, en ayuno, una enfermedad característica como la enfermedad de Gilbert. Y en este caso, vamos a tener que siempre una pequeña porción por medio de esta enzima, la CYP2E1, va a ocasionar un producto inestable como este que ven aquí, el NAPQI. Ese es N-acetil-P-benzoquinoneimina, como pueden ver abajo. Ok, ¿por qué es importante esto? Si se fijan acá dice que de un 5 a un 15%. Es decir, es una baja proporción. Generalmente para eso tenemos algunos mecanismos que pueden disminuir este tipo de reacciones o en este caso pues que pueden haber factores muy inestables como este que es un producto de estrés oxidativo que en este caso pues al unirse con este van a llevar a que se forme el ácido mercaptopurínico y pueda darse una excreción renal en un caso normal. Ahora, por diferentes razones, por ejemplo, el uso crónico de alcohol, el uso de algunos medicamentos son inductores enzimáticos que pueden aumentar o disminuir, digamos, en este caso, esta enzima, ocasionar, por ende, mayor producción de este elemento muy inestable, como habíamos dicho. Puede haber, por ejemplo, coadyacente también en el caso de un alcoholismo que pues nos va a inhibir la glutatión. Eso pues ya lo vieron en su momento. Y todos estos son factores que nos pueden hacer que incremente el NAPQI y por ende una necrosis hepática. Y este es el caso, en el caso del paracetamol, muchas veces pues puede ser no dependiente de la dosis, pero en la gran mayoría son por efectos intencionados o pues una mala prescripción, una mala interpretación de la dosis dejada y pues les dejo de tarea que busquen cuál es la dosis máxima del paracetamol para considerarse como tóxico, ¿no? Y también les voy a dejar de tarea que averigüen cuál es el antídoto para esta intoxicación. Oigan, puede ser pregunta, así que les sugiero que la busquen. Así, la definición de hepatotoxicidad no nos vamos a adentrar tanto en esto, pero si se fijan, una elevación mayor o igual de 5 veces el límite superior considerado normal de la ALT ya se considera como definición de hepatotoxicidad. Por ejemplo, más de 2 menciona ahí, ¿verdad? El límite superior de la fosfatasa alcalina
Si no hay una enfermedad que lo justifique, por ejemplo, que tenga una litiasis en la vesícula, ¿verdad? Una colelitiasis que pues nos haga incrementar los niveles de bilirrubina, la fosfatasa con un patrón obstructivo. Así pues, podemos mencionar también, ¿verdad? Que abajo, como bien lo dije anteriormente, hay patrones bioquímicos de lesión hepática, ¿verdad? Cuando se saca esa relación que pueden ver, ¿verdad? De la ALT entre el límite considerado normal, el valor de la fosfatasa alcalina entre el límite superior normal, y eso pues es una división que se hace entre el primer valor con el segundo, y si esta relación nos da mayor de 5, se considera que es un valor hepatocelular. Si es menor o igual a 2, pues colestásica, y mixta cuando es como lo ven ahí. Ahora, esto no se preocupen, que no se lo voy a preguntar, no es la intención de la clase. Aquí pues vamos a mencionar así a grosso modo, ¿verdad? Que el abordaje va a ser en base a la sospecha clínica, los valores que vamos a tener alterados en el laboratorio, una anamnesis detallada, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de alcohol siempre es muy importante mencionarlo, ¿verdad? Antecedentes de transfusión, porque puede haber, digamos, transmisión de hepatitis B, aunque ahora todo eso pues se ha tratado de minimizar con el pesquisaje que se hace a la hora de las donaciones, los tatuajes, etc. Datos de exposición, cronología, el potencial hepatotóxico del medicamento usado, evaluar un diagnóstico alternativo, ¿verdad? Manejarlo de forma específica si se encuentra, y si no, pues se va a dar una evaluación o en base a los criterios que se hayan considerado positivos. Nefrotoxicidad, vaya, esto es bien importante también. La insuficiencia renal aguda es una entidad más frecuente en varones y mayores de 60 años. Esta toxicidad renal medicamentosa, que puede llegar hasta un 25%, es la segunda causa de una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Es la segunda causa, no se les olvide. Ahora, va a depender de la susceptibilidad del riñón a la toxicidad de estos xenobióticos, pues, justifica la conjugación de varias propiedades físicas o fisiológicas distintas en este órgano. Una de las cosas principales es que el flujo sanguíneo que recibe va a ser prácticamente un 20 a 25% del gasto cardíaco total en reposo, y la capacidad de excretar, o como bien lo mencionan, ¿verdad? Las literaturas, aclarar, el aclaramiento farmacológico de la circulación sanguínea. Es decir, la capacidad que tiene el riñón de aclarar o eliminar los fármacos mediante, bueno, de la circulación mediante sus procesos, ¿no? Ahora, el papel en el metabolismo de los fármacos de las células tubulares, renales, y consiguiente formación de metabolitos reactivos, como habíamos mencionado antes. La presentación clínica pues puede variar, puede ser algo agudo o crónico, que va a depender también del fragmento de la nefrona que se vaya a afectar, y así pues podemos tener insuficiencia renal aguda, que puede tener o derivar en un deterioro brusco de la función renal, como ya dijimos. La evaluación clínica y preclínica de la lesión renal es difícil debido a algo muy importante, que el riñón tiene una reserva funcional muy grande. Es decir, que para que podamos ya evidenciar problemas secundarios a un daño en el riñón, generalmente tiene que ser un daño muy, muy considerable para que éste pueda hacerlo. Es decir, nuestro riñón soporta mucho, ¿no? Ahora, de los mecanismos, aquí podemos decir que la clasificación en base a la alteración, que puede ser prerrenal, a nivel renal directamente, y posrenal. Esta es una clasificación muy, muy importante. Así podemos tener que hay alteraciones estructurales, ahí menciona la etiopatogenia, los fármacos vinculados a esto y las medidas preventivas, ¿verdad? Que en este caso vamos a tener que en muchas ocasiones, cuando tenemos una causa de insuficiencia renal, vamos a decir así, causa de IRA, ¿verdad? Porque así la conocemos, ¿verdad? Insuficiencia renal aguda. Causa de IRA que puede ser prerrenal, por ejemplo, una disminución del flujo sanguíneo renal, que puede ser, por ejemplo, por una hemorragia como tal, ¿verdad? Que va a alterarse una hipoperfusión que puede haber, ¿verdad? Que puede dar hipotensión, o por otra causa de hipotensión, como en una sepsis, etc. Ya vamos a hablar de causas renales netamente, ¿verdad? Como una nefropatía tubular, tubo intersticial, glomerulopatías, ya nefropatías vasculares, es decir, vasculitis, ¿verdad? Y ahí en las medidas, pues, como pueden observar, pues en algunas ocasiones se observan los esteroides, la plasmaféresis, y ahí importante mencionar los medicamentos. Si se fijan, los AINES son uno de los que llevan premio, ¿verdad? Porque miren, puede dar un daño a nivel de túbulo, puede dar un daño a nivel del intersticio, puede dar un daño a nivel glomerular, etcétera, etcétera. Estos sí que nos molestan en todos lados.
Por eso el uso adecuado de estos, ¿no? Ahora, a nivel postrenal puede ser una nefropatía obstructiva, nefrolitiasis, rhabdomiolisis, etcétera, ¿verdad? Ahora, ahí hay algunos de los medicamentos asociados, ¿verdad? Fíjense bien, la vitamina D, por ejemplo, que se ha relacionado desde mucho antes a nefrolitiasis. Y pues en este caso ahí mencionan las medidas a tomar en cuenta, como evitar la deshidratación, por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Acá si se fijan, por ejemplo, los fibratos y las estatinas, que se dan en pacientes, por ejemplo, posinfarto. En este caso, miren, puede llevar a una rhabdomiolisis, una obstrucción tubular y pues eso darnos ya una insuficiencia renal aguda postrenal. Ahora, algunas de estas también se pueden traslapar y hacer un daño mucho mayor y muchas veces en la clínica por eso es difícil identificar la lesión como tal o clasificarlo como tal, ¿verdad? Faltaba ahí mencionar, por ejemplo, la fibrosis retroperitoneal, que da obstrucción a nivel ureteral y por eso pues hay una lesión aguda. Aquí vamos a mencionar que hay factores de riesgo de nefrotoxicidad, muchas veces relacionados al paciente, como su edad, como habíamos mencionado previamente, si ya hay un daño previo, enfermedades concomitantes, algunos ya directamente atribuidos a las pautas de administración, como las dosis acumuladas, cuando son tratamientos prolongados, ¿verdad? Que hayan usado otros fármacos como los aminoglucósidos previamente o las dosis diarias. Y algunos que son asociados directamente con los fármacos potencialmente nefrotóxicos, como los AINES, como ya dijimos, son fármacos muy, muy importantes al hablar de insuficiencia renal aguda o lesión renal. Los diuréticos, vancomicina, como fue el fármaco que les mencioné previamente, anfotericina, etc. Bueno, ya para ir terminando, pues hablar de la prevención, básicamente evitar el uso de agentes potencialmente nefrotóxicos para la población en general, la no automedicación, ¿verdad? Individualizar el tratamiento, no es el mismo fármaco que vamos a utilizar siempre. Hay que identificar los factores de riesgo, factores de riesgo de nefrotoxicidad como tal, mantener una adecuada hidratación y volemia, ¿verdad? Para un flujo sanguíneo renal y una perfusión renal adecuada y desarrollar nuevos biomarcadores que faciliten el diagnóstico precoz de nefrotoxicidad y obviamente pues para mejorar el pronóstico de una lesión de este tipo. No me queda más que agradecerles, ¿verdad?, por su atención y pues prácticamente dejamos hasta acá la clase, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, estudien la bibliografía como ya les mencioné y pues mucha suerte, colegas, sigan estudiando, no se descuiden y nos vemos a la próxima.